sabíamos durante la semana que el equipo que venía pues nos lo iba a poner muy difícil por su estilo de juego, por su forma de afrontar los partidos. Son un equipo muy difícil de entrar, ¿no? De que son un equipo muy rocoso, defensivamente pues es el equipo menos goleado y bueno, sabíamos que iba a ser difícil. Creo que por la consistencia, por el insistir, sobre todo en la segunda parte creo que tuvimos más ocasiones y fuimos creo que mejores y eso al final hizo que decantara a favor nuestro el resultado. Como decía el míster, la clave fue la paciencia, quizás. Sí, era algo que, bueno, que no fue casualidad porque lo hablamos bastante durante la semana. El míster también insistió mucho en eso, ¿no? De que son partidos que se alargan mucho, que no son fáciles de abrir el marcador y por eso creo que en eso tuvimos calma, que tampoco quisimos volvernos locos por conseguir la victoria cuanto antes y a partir de esa calma creo que vino luego pues en un pequeño detalle pues la victoria. Un poco no sois ajenos a esta ola de ilusión que se ha generado en la afición, ¿no? Que la gente está como esperanzada en que se pueda hacer algo bonito esta temporada. Bueno, evidentemente para nosotros es algo que notamos y que nos gusta también que la gente pues esté enchufada, que le guste, que lo que ve cada partido y que pues eso, que esté ilusionada, ¿no? Eso para nosotros es vital, pero sí que es verdad que desde dentro tenemos que tener mucha calma, los pies en el suelo y pensar que queda mucho por recorrer, que la segunda división ya sabemos cómo es, ¿no? Que hace mes y medio parecía que era imposible llegar a posiciones de promoción y que ahora pues al final te ves casi cerca del ascenso directo. Entonces mantener la calma, seguir trabajando día a día y creo que eso va a ser la clave. Dentro del vestuario somos gente con experiencia que sin duda pues intentaremos transmitir a cada compañero bueno, que aún no hemos hecho nada y que queda mucho camino por recorrer. Son 8 victorias seguidas en el Sadar, todo parece que lleva el mismo guión, ¿no? Esa celebración final con todos juntos, no sé, son momentos repetitivos pero que gusta vivirlos cada fin de semana. Sí, sin duda, sin duda. Igual hay que darle mucho valor porque no es nada fácil cuando llevas tantas victorias consecutivas en casa ante tu afición, pues y de la forma que está siendo, ¿no? A base de insistencia, como bien hemos dicho, ¿no? Muchos resultados en el final del partido, incluso remontadas. Creo que eso también pues muestra que desde dentro del vestuario confiamos mucho en nuestro campo, confiamos mucho en cada compañero, bueno, en general en nosotros, ¿no? Y creo que eso está siendo clave. Hablabas antes de hace mes y medio, ¿no? Que se veían lejísimos el ascenso directo, que se peleaba por la promoción y se hablaba de ese margen de mejora del equipo. ¿Creéis que, sobre todo esta semana atrás, es decir, porque lleváis 3 partidos seguidos sin encajar gol, pero sobre todo también la sensación de que no le dejáis, ¿no? De que no generan los rivales, ¿no? Y luego arriba, bueno, la calidad que tenéis, pero sobre todo atrás, ese margen de mejora. Sí, creo que en eso hemos sido muy conscientes, le hemos dado muchísima importancia. Yo siempre digo que al final el trabajo defensivo no es solo de los defensas, evidentemente empieza desde el primero el primero de arriba y creo que eso pues hemos sido conscientes, hemos ido evidentemente mejorando mucho y desde tanto el míster como nosotros, cada uno interiormente, creo que nos hemos dado cuenta de que había cosas que cambiar, que mejorar y creo que ha sido un paso adelante en ese aspecto, ya no solo por la portería cero, sino por lo que tú dices también, ¿no? Concedemos mucho menos, cometemos mucho menos errores y eso hace que al final, pues como tú has dicho, ¿no? Con la dinamita que tenemos arriba y con lo bien que estamos también en salida de balón, en creando juego, hace bueno, que tengas muchas más posibilidades de ganar. Hay 2 partidos seguidos fuera de casa, ahí está la piedra de toque, ¿no? Sí, son 2 partidos en 2 campos difíciles, en 2 campos bueno, que suelen ser equipos que en casa son muy fuertes y sin duda vamos con la máxima ilusión y con las ganas de hacer las cosas bien, pero también siendo conscientes de que tendremos que trabajar mucho la semana, estudiar mucho al rival para poder hacerles daño y por qué no conseguir victorias. ¿Verdad que sí también vale lo de la paciencia, lo de esperar el momento o hay que afrontar de otra forma los partidos?
Bueno, yo creo que si hacemos un poco de lectura de los últimos partidos fuera, pues creo que han sido dos partidos muy diferentes, el de Las Palmas y el de Almería, y creo que en un partido hicimos lo que tú has dicho que igual, o sea, lo que creo que nos equivocamos, que fue el insistir desde el inicio a intentar conseguir la victoria cuanto antes, volvernos un poco ansiosos de meter gol y eso nos pasó factura y no nos fue bien. Y creo que en Almería fue todo lo contrario, ¿no? Tuvimos mucha paciencia, sabiendo que era un rival que a la espalda nos podía hacer mucho daño, en todo momento les dimos el balón pero sin permitir ocasiones ni juego cómodo, y creo que va a pasar más por la segunda, ¿no? Por ese último partido de Almería que teníamos las cosas muy claras, que también somos conscientes de que a la contra somos un equipo también que hace mucho daño y por qué no, pues bueno, tendremos momentos en el cual tendremos la posesión y tendremos el manejo del partido, pero habrá otros momentos en el cual tengamos que sufrir, que tendremos que estar en repliegue, replegados y por qué no salir a la contra, que creo que es también un fuerte nuestro. El viernes os espera un Sporting que vaya 0-3 en Almendralejo, ¿no? Que hay que estar advertidos, ¿eh? Sí, sí, sin duda. El Sporting pues también viene de cambiar muchos jugadores, que creo que va a ser un partido que ellos en casa pues siempre se crecen, ¿no? Y ante su afición pues es un equipo que siempre dan plus más y va a ser un partido muy complicado. Seguramente ellos ya desde que tuvieron el cambio de entrenador pues han tenido un cambio muy para bien, a resultados. Es evidente que están más cerca de lo que tienen en teoría en su objetivo, pero bueno, nosotros creo que también va a depender mucho de cómo afrontemos nosotros el partido y de que al final pues también jugar con lo que hemos dicho, ¿no? No hay que volverse locos. Ellos evidentemente necesitan una victoria y más ante su afición. Nosotros, ¿por qué no ir allí con la máxima ambición y a plantarles cara y a intentar también conseguir la victoria? ¿Partido especial para ti? Sí, siempre digo que cuando vuelves a un sitio donde has estado, a un sitio donde has jugado y más yo que, por ejemplo, el año pasado estuve súper cómodo, estuve, pues la verdad que muy contento allí, me trataron genial y siempre son recuerdos buenos, tengo amigos allí y es una ciudad que también pues tengo, como he dicho, muy buenos recuerdos. En lo personal, ¿cómo te estás encontrando? Pues máximo asistente de la liga, 4 goles, además parece que la afición ha conectado contigo por esa forma de jugar, además de la calidad de los goles que marcas, por cómo te entregas, no sé, esa conexión con la grada, supongo que para un jugador y cómo te están siendo las cosas, pues es espectacular. Sí, bueno, yo no sé exactamente si lo dije el día de la presentación, pero yo siempre digo que intento sobre todo esforzarme, dar el máximo de mí, trabajar y darlo todo en cada entrenamiento, en cada partido y luego pues evidentemente entra que te salgan bien las cosas, pero bueno, yo en este caso ahora mismo me siento con muchísima confianza, me siento libre en el campo y la verdad que eso para un jugador sentirse así con confianza y bien pues hace que luego en el campo pues estés relajado y hagas realmente lo que más te gusta, que es jugar al fútbol, y cuando tienes todo eso pues yo creo que se nota que estoy contento, que estoy feliz y que en el campo me encuentro genial. Sí, muchas veces te habían dedicado una ovación como hayas sustituido, incluso en Gijón no sé si llegó a tanto el calor de la grada, ¿cómo te sentiste en eso? Bueno, la verdad que son los mejores agradecimientos que puede recibir un futbolista, ¿no? Cuando más allá de meter gol o de sentirse uno bien, pues cuando la grada realmente ovaciona tu trabajo, creo que no hay nada que a uno le haga sentir mejor, ¿no? Y en este caso, pues yo siempre súper agradecido y sobre todo, como he dicho, intento devolvérselo sobre todo con trabajo, con esfuerzo y ojalá pues sigan también siendo goles y sintiéndome tan bien en el campo. Muchos piensan que poco va a durar García en Osasuna. ¿Tú qué dices? Yo lo que sí que sé que ahora me encuentro genial, que en Pamplona estoy súper contento, que mi familia cada vez que viene aquí está muy feliz de verme pues como estoy yo, ¿no? Y ahora mismo evidentemente tengo que centrarme en eso, en que tenemos un final de liga apasionante y que ojalá podamos cumplir el objetivo.